Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues espero que te encuentres bien. Hoy voy a seguir narrando en este anecdotario la historia de cómo, el segundo capítulo de la historia de cómo me inicié en la cuestión de la música. Y bueno, pues nos quedamos con que yo estaba como un niño que formaba parte de un coro infantil en la iglesia de San Rafael. ¿Cuál fue mi primer contacto con la guitarra? Pues fue una cosa muy curiosa porque ahí los sacerdotes organizaban de vez en cuando una excursión, tanto para los acólitos y los niños del coro organizaban una excursión a la Marquesa. Entonces en esa ocasión iban también unos seminaristas y uno de ellos llevaba una guitarra, entonces a mí me tocó estar sentado junto al guitarrista, ¿no? Y pues como iban haciendo bromas entre ellos, me dejó un momento la guitarra. Entonces fue la primera vez que tuve el instrumento así en las manos y pues, por curiosidad empecé a pulsar la guitarra. ¿No? Obviamente no tocaba yo nada, nada más así tocando con el pulgar las cuerdas y me gustó mucho el sonido. ¿No? Y además me quedé pegado, así me pegaba la guitarra al oído y cómo se oía esa resonancia. ¿No? Ese fue realmente mi primer contacto. Pero fue suficiente para que yo empezara a decirle a mi mamá, oye mamá, yo quisiera tocar guitarra, porque, pues, ¿de dónde vas a tomar clases? Comentaba mi mamá. Y dije, pues no sé. Y entonces una vez, yendo a la escuela un sábado, como era parte, yo también era acólito en la iglesia de San Rafael, nos juntábamos en la escuela y estaban dando unos cursos de mecanografía y clases de dibujo y me voy enterando que la escuela pues tenía otras unidades y ahí estaban dando clases de guitarra para las señoritas que iban en la mañana, que iban a las clases de comercio. Y entonces pregunté, oye, ¿qué se necesita para clases de guitarra? No, pues que te traigas tu guitarra. Si ahí vamos mi hermano y yo, porque mi hermano me seguía para muchas cosas. Y vamos a ver lo de las clases de guitarra. Mamá, mamá, que si dan clases, pues entonces, ¿y cuánto cobran? No, pues que cobran $1 por clase. A ver, mi mamá, yo no sé si mi mamá nos hizo magia, nos hizo una broma, porque nos envió con unas guitarritas así chiquitas de artesanía, una guitarrita chiquita, así como el 4 que tengo aquí, así de chiquita era la guitarra. Entonces, pero pues nosotros en nuestra inocencia, pues sí, dije, pues vamos a la clase. Y entonces empezamos ahí, pero pues se reían de nosotros, ¿no? Porque quien daba las clases era un seminarista. Y hasta que nos dijeron, no, es que con esas guitarras que no te podemos enseñar. Al menos este 4 que tengo aquí, pues sí suena, pero esas eran unas guitarras de esas que venden en las artesanías para colgar de adorno. Y entonces, pues fue muy frustrante porque yo prefiero no pensar si fue una broma de mi mamá, un 4 o ignorancia, pero no creo, porque mi mamá en su juventud estudió piano, ella nos contaba a mis hermanos y a mí, que antes de casarse estaba en la escuela libre de música y, y que ella estudiaba piano. Y yo, ¡ay, pues qué bonito, pues mi mamá de tocar piano, ¿no? ¿Y cuánto estuviste ahí, mamá? No, pues ahí unos meses. Y después, con los años, yo averigüé que en casa de mi abuelita no había piano. Entonces, digo, obviamente para estudiar un instrumento necesitas tener instrumento en tu casa. Y, y pues yo no sé por qué mi mamá nos dijo que estudió piano. Porque pues es imposible aprender piano sin tener en dónde estudiar. Y bueno, pues nos contaba sus historias que había vivido allí. Entonces, bueno, pues eh, dudo que mi mamá no haya sabido que se necesitaba un instrumento real, ¿no? Y pues con el tiempo, pues llegó el fin de la primaria
El sexto año yo lo pasé en una escuela oficial, porque yo estaba en una escuela de paga, y no, hombre, fue un shock, porque pues en la escuela de monjas todos nos tratábamos correctamente, no había bullying, no se decían groserías, y entramos a la escuela primaria oficial, no, hombre, eran unas peleas en los patios y eran salones con más de 70 alumnos. Y pues en mi escuela primaria de monjitas pues había un primer año, un segundo año, no éramos más de 20 alumnos en cada salón. Y entramos a una escuela primaria oficial, había 4 salones de primero, 4 salones de segundo, 4 de tercero, 4 de cuarto año, 4 salones de quinto año y 4 salones de sexto. No, hombre, una escuela grandísima, pero era así una revolución, pleitos y groserías, y bueno, para mí fue un shock realmente haber estado, y también para mi hermano, ¿no? Porque nos pasaron unas cosas que fueron así lamentables, ¿no? Pero pues era parte de adaptarse a una escuela oficial. De ahí pasamos a la secundaria, y fue ese primer año, bueno, cuando yo estaba en segundo año, empezó la educación musical, pero que se agregaban instrumentos musicales. Entonces entraron que la flauta, para que aprendieran a tocar la flauta dulce, o la melódica. Entonces yo dije, no, pues yo quiero la melódica, ¿no? Porque pues inspirado en la historia de que mi mamá hubiera sido pianista si hubiera tenido piano, pues yo dije, no, pues yo también quiero ser pianista. Y sí, realmente me gustaba el sonido del piano, ¿no? Además estaba mucho más familiarizado con la cuestión de los órganos, porque pues había, en la iglesia donde yo estaba el órgano tubular, y aparte había un Hammond en la parte de abajo para ceremonias más pequeñas. Entonces estaba yo, y bueno, en la escuela primaria había un piano donde una maestra nos estaba dando clases de canto, o sea, era la clase de música. Entonces estaba yo más familiarizado con la cuestión de los pianos. Y en mi casa también había un pianito chiquito de juguete, que todo el mundo tiene en su casa. Entonces pues yo quería piano, pero bueno, pues, ¿cuánto cuesta un piano? Pues ya es una cantidad enorme, ¿no? En una melódica era más asequible. Ah, pero mi hermano, que entraba a primera secundaria, porque es un año menor que yo, él fue más listo porque él pidió guitarra. Y bueno, pues mi primer maestro en la guitarra fue mi hermano, fue él quien me enseñó. Y entonces, junto con un vecino que teníamos en el mismo edificio donde vivíamos, formamos un trío. 2 guitarras y yo tocando la melodía con la melódica. Entonces resultó una experiencia muy divertida, que inclusive nos llegaron a invitar para que tocáramos para un ayuntamiento de donde era original la familia de mi amigo vecino, ¿no? Entonces, porque sus papás de ellos también estaban muy contentos de que hiciéramos pues ese grupo, ¿no? De que los vecinos nos estimábamos, nos cuidábamos, jugábamos fútbol, nos peleábamos por las novias, porque resulta que también había otros muchachos en el edificio, y pues a todos nos dio la punzada de la adolescencia al mismo tiempo. Entonces, bueno, pues ahí empezó la cuestión de que mi hermano me enseñó a tocar la guitarra. Él no se dedica actualmente a la cuestión musical profesional, pero pues él sigue tocando la guitarra, pero él me enseñó. Y bueno, pues cuando yo vi que algunos compañeros en la secundaria empezaron a llevar su guitarra, no, pues yo también llevé la guitarra a la secundaria, y entonces ahí se formaban las estudiantinas, y te juntabas con los amigos, porque en mi salón éramos como unos 6 o 7 muchachos que tocábamos la guitarra. Y entre ellos tengo un amigo, bueno, hace mucho tiempo que no lo veo, que se llamaba Sergio, cuyo hermano, él tenía 2 hermanos, los 2 hermanos estudiaban en el conservatorio. Bueno, uno de ellos era concertista. Entonces mi amigo tocaba pues con toda la técnica, y pues se me pegó un poco lo que él tocaba, ¿no? Porque tocaba muy bonito, tocaba muy bien.
Y bueno, pues, y además, aparte, digo, lo que me empuja a ser músico es que la secundaria, que actualmente todavía existe en la Ciudad de México, en la colonia Santa María, es la famosa escuela Moisés Sáenz, que es la secundaria número 4, que está a un lado del Metro San Cosme. Y afuera de la escuela hay un palacio que se le conoce como el Palacio de Mascarones, la Casa de Mascarones, donde antes se encontraba la Escuela Nacional de Música. Entonces yo iba en el turno vespertino a la secundaria y toda la tarde o escuchaba trompeta, violín, flauta, piano, canto, de las clases de los diferentes alumnos que iban allí. Entonces pues era una gran inspiración ir ahí a mi escuela secundaria porque había de todos los grupos mucha gente que tocaba guitarra. Y entonces nos juntamos de diferentes grupos a tocar, a la hora del recreo nos juntábamos y había una convivencia que hasta la fecha, si me encuentro con alguno de ellos, pues nos saludamos con mucha cordialidad. Y bueno, pues esta es el segundo capítulo de la historia de Carlos Uribe, de cómo se hizo músico, de cómo fue este crecimiento. Y bueno, pues la próxima semana subiré otra narración para continuar con estas historias que realmente me parecen que están muy sabrosas. Gracias por comentar en el video anterior. Los que me siguen en Facebook, muchísimas gracias. Me sorprendió mucho, yo no pensé que fuera a tener tantas vistas, yo se los agradezco. Y bueno, pues algún comentario que ustedes quieren hacer ya saben, los contesto, todos los contesto y se los agradezco de corazón. Me despido con un abrazo. Aquí les presumo que pues acabo de regresar del desfile del 1 de mayo del sindicato de músicos, porque estoy aquí en Zihuatanejo en el sindicato, y ya se va a ver al revés, porque la cámara frontal pues pone las imágenes no especulares, sino para que podamos guiarnos. Y bueno, pues aquí está la camisa, la playera que me dio el sindicato de músicos, bueno, acreditando que soy músico y que estoy sindicalizado. Muchas gracias a mi amigo Juan Carlos Martínez, el secretario del sindicato, porque me permitió regresar. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente historia. Que tengas un excelente día. Gracias.